Bueno, un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros seguidores, nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Un cordial saludo también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con esta programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafa, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Jorge. Todo muy bien por aquí en México. Buenas tardes a todos los que siguen este segmento Caminando con Jesús. Muy contento de estar aquí en esta tarde y he preparado un tema que titulé Yo sé a dónde voy. Y en la siguiente media hora voy a tratar de resumirlo y dar la enseñanza del día. Así es que ya estoy listo, Jorge, para iniciar. Listo, iniciemos entonces, Rafa. Sí, pues el título Yo sé a dónde voy, pues nos da la idea de viajar hacia un destino, hacia un lugar. Y para los que son de generaciones anteriores, pues seguramente recuerdan que para viajar dentro de una ciudad o para viajar en carretera, lo que se utilizaba era lo que se conocía como guía roji. Este guía roji, pues eran mapas de las diferentes ciudades del mundo, en este caso de México, del mundo, y tú elegías tu destino y la guía, el mapa, te daba diferentes alternativas que tú tenías que escoger, que subrayar y que recordarte muy bien, porque al momento de manejar, pues era muy difícil que fueras leyendo el mapa. Y esa era la manera de viajar, ya sea dentro de una ciudad o en la carretera, utilizando este compendio de mapas. Y ahí es donde buscabas el punto a dónde llegar. No era algo fácil porque una cosa era verlo en el mapa y otra cosa era conducir ya en el tráfico, con la presión de otros automóviles y tenías que ser muy preciso en las salidas que te marcaba el mapa, porque de otra manera, si te seguías, pues había que reconfigurar la ruta y era un problema. Así es que podría parecer sencillo en el mapa llegar a algún lugar, pero en la práctica implementarlo no era tan sencillo y había que hacer muchas maniobras para recomponer la ruta. Si acaso querías auxiliarte con las personas de la zona donde andabas para que te dieran alguna orientación de cómo llegar a tu destino, pues no siempre, al menos aquí en México, no siempre las personas del lugar pues conocen el destino al que tú vas, aunque sean de esa región. Y bueno, no era algo sencillo. Y todo esto lo comento porque pues la tecnología actual nos permite ahora navegar con mayor precisión y solo basta que tú pongas en tu teléfono celular o en el navegador del auto las coordenadas, la dirección, la ubicación y es muy fácil ir viendo en la pantalla, en el mapa del carro, escuchando la voz y cómo te van guiando para que tú llegues a un punto. Y si acaso te equivocas, pues automáticamente el navegador recompone la ruta y te lleva finalmente al lugar donde vas. Así es que independientemente del navegador que uses, tú tienes hoy una gran ventaja para llegar. Y bueno, la tecnología moderna te permite en el navegador, pues escoger rutas largas, rutas de paga, caminos libres, em, te da diferentes alternativas para llegar a tu destino. Así es que es una maravilla conducir ahora con estos adelantos tecnológicos y tú puedes elegir la ruta que más te guste, que al final te va a llevar a tu destino. ¿Y qué seguridad es cuando tú sabes cuál es el camino, cuál es tu destino y tienes la certeza de que vas a llegar? Así es que el saber a dónde vamos, pues trae mucha certeza a nuestra vida y nos permite, pues de alguna manera, atender muchas más cosas independientemente del esfuerzo para trasladarnos a otro lugar y llegar con precisión. A mí me gusta una frase de una cantante sudamericana, Amanda Miguel es la cantante, y dice, tiene una frase que me gusta, dice, yo sé muy bien a dónde voy y por eso voy sin prisa. Y me gusta mucho la frase porque en realidad el tener la certeza hacia dónde vas, cuál es tu destino y cómo vas a llegar con precisión, pues en realidad te hace
hacer a un lado los afanes, el estrés, la incertidumbre, y pues tú vas con toda la confianza hacia el punto donde te diriges. Así es que es una bendición tener la certeza hacia dónde nos dirigimos. Y bueno, toda esta ilustración de el navegador, pues tiene una aplicación con la enseñanza que Jesús nos da acerca de nuestro destino eterno. Jesús, pues, nos ha prometido vida eterna al que cree en Él y nos ha prometido una eternidad en el cielo con el Padre y con ciertas características también para participar con Él en su reino y que va a establecer en este mundo, un mundo nuevo, una nueva Jerusalén. Así es que muchas personas pues tenemos esa ilusión, algunas personas aunque no sean muy creyentes pues tienen mucha idea de cuando se mueran pues estar en el cielo con Dios. Y pero no todas las personas conocen cuál es la ruta, cuál es el camino para llegar. Aún como cristianos podemos asumir que conocemos la ruta, pero el mensaje de hoy pues tiene el propósito de que todos tengamos la certeza de conocer la ruta, las coordenadas o la ubicación que Jesús nos ha marcado cuando Él estuvo aquí. Y esto pues lo podemos leer en el Evangelio, en los versículos, porque Jesús prometió, dijo, vendré otra vez y los tomaré. Y los tomaré y a donde yo voy, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y en ese momento Jesús le dijo a los discípulos, y ustedes conocen el camino a donde yo voy. Entonces Jesús da una promesa de que vamos a estar con Él en el lugar donde Él está en el cielo. Y Jesús afirma que conocemos el camino. Así es que vamos a leer ahorita esos pasajes para desmenuzar un poco más la reflexión de hoy. Entonces, sería muy raro que tú le preguntes a una persona si no quiere ir al cielo cuando se muera. Por lo regular, las personas quieren ir al cielo cuando se mueran, aunque no sean muy creyentes, ¿verdad? Tal vez aunque no tengan con mucha claridad quién es el Dios verdadero, pero sí hay un deseo de ir al cielo. La mayoría quiere ir para allá. Es un destino que anhelan y no se diga las personas que han tenido un encuentro con Jesús, que conocen sus promesas, pues el anhelo, la esperanza, la gran esperanza que tenemos, pues es estar ahí con Jesús. Sería raro encontrar a una persona con otra opinión diferente, pero también existe. La mayoría sí queremos estar ahí en el cielo. Y también hay muchas personas que piensan que para llegar al cielo hay muchas rutas. Y hay personas que dicen, tú busca a Dios y tú puedes creer en un ser supremo independientemente de en quién creas y pues finalmente eso es lo que cuenta, que creas en alguien superior y hay muchas maneras de llegar al cielo. Entonces hay gente con un criterio, digamos, amplio, donde pues le da igual creer en un Dios o en otro y piensa que ese es un camino para llegar al cielo. Creen que así como el navegador hay diferentes opciones para llegar al cielo, ¿no? Rutas largas, rutas cortas, de paga o no de paga. Sin embargo, Jesús nos enseña que solamente existe un camino y eso es lo que nosotros debemos de tener presente. Entonces hay un pasaje en el Evangelio de Juan, en el versículo 14, donde Jesús está hablando con sus discípulos acerca de lo que va a suceder con él ya en los momentos finales de su ministerio terrenal. Y en el capítulo 14 de Juan, a partir del versículo 1, Jesús le dice a sus discípulos, dice, no se preocupen y confíen en Dios y confíen en mí. Jesús sabe lo que va a venir y está ya dando calma a sus discípulos. Dice, no se preocupen, confíen en Dios, en mí. Y dice, en la casa de mi Padre, refiriéndose a Dios, dice Jesús, hay un lugar para todos. Y si no fuera cierto, no les habría dicho, pero yo voy para allá a prepararles un lugar. Entonces Jesús nos está señalando el destino, la casa de su Padre, y tiene muchas casas, muchas moradas, y Jesús se adelanta para preparar un lugar, dice. Y dice Jesús, después de esto volveré para llevarlos conmigo y así estaremos juntos.
Ustedes, le dice Jesús a sus discípulos, ya saben a dónde voy y saben también el camino que deben de tomar. Entonces Tomás, uno de sus discípulos, le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo es que vamos a saber el camino? Afortunadamente, entre los discípulos de Jesús, pues había discípulos como Pedro o como Tomás que cuando no entendían algo, pues preguntaban. A lo mejor los demás discípulos tampoco sabían cuál era el camino que estaba hablando Jesús, pero no todos se atrevían a preguntar. Y aquí es Tomás quien le dice a Jesús, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber qué camino tomar? Y esa pequeña expresión a veces es el caso de muchas personas que no han conocido al Dios verdadero, que no han tenido un encuentro con Jesús y que no saben a dónde van y mucho menos saben qué camino tomar. Para alguien que es creyente, tal vez para ti, tal vez para mí, puede ser más sencillo porque pues en eso está puesta nuestra fe, pero tenemos que pensar en la cantidad de personas que aún no han tenido un encuentro con Jesús y que el Padre desea que conozcan de su amor, que conozcan de su intención, de la promesa de vida eterna. Así es que Tomás pregunta, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y Jesús responde, y perdón por la analogía, dando las coordenadas. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar a Dios, el Padre, si no es por mí. Y este versículo es clave. Este versículo en realidad es el fundamento que derrumba muchas falsas creencias, que derrumba la fe la fe que las personas tienen en, en santos, en otros dioses, en ídolos, etcétera, etcétera. A veces la gente adora la naturaleza, adora un árbol y creen que todos son caminos para llegar a Dios, pero Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Sin mí, nadie puede llegar al Padre, nadie puede llegar a Dios. Entonces, es como si Jesús nos diera su ubicación y nos diera la coordenada. Dice, yo soy el camino. Y eso es lo que debemos de tomar en cuenta nosotros para llegar a nuestro destino eterno. Entonces Jesús nos indica el camino a través de esta expresión y aplicando la analogía del navegador. En otras palabras, Jesús no nos da opciones de rutas. Nos dice, solamente a través de mí se puede llegar al Padre. O sea, solo hay una ruta, un único camino y se llama Jesús. Y Jesús hizo esta afirmación a sus discípulos, pues en momentos difíciles, porque era la noche en que él iba a ser crucificado y también era la noche en que Jesús sabía que uno de ellos lo traicionaría, Judas, y era un momento difícil, pero Jesús está dándoles estas indicaciones para que sus discípulos y los que posteriormente creyésemos en él, pudiésemos llegar al destino que nos tiene preparados. Así es que qué afortunados somos porque en ese momento de angustia, pues Tomás, preocupándose por llegar a donde Jesús prometía, dijo, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús da esta gran respuesta, que es un versículo que muchos conocemos y es pilar de nuestra fe. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, después de hablar con sus discípulos en esa noche tan difícil para Jesús, después de consolarlos y después de hablarles de lo que iba a suceder, que Jesús lo sabía todo, Jesús les da estas palabras orientativas y estas palabras a sus discípulos para que ellos estuvieran firmes y caminaran un camino con la certeza de saber a dónde van y cómo iban a llegar. También les dio esa manera precisa de llegar allá. Así es que no los dejó extraviados, perdidos, desorientados, sino que les dio la ruta exacta, el único camino y el destino a donde ellos tenían que llegar. Y en esos momentos difíciles, pues estas palabras de Jesús debieron ser muy reconfortantes para sus discípulos, porque pues estaban ya oyendo de Jesús lo que estaba por suceder, tenían temor, incertidumbre,
y venía una separación de Jesús, un Jesús al que los discípulos habían aprendido a amar, a reconocer como el Hijo de Dios, y estaban próximos a separarse de él, pero Jesús les da una promesa. Se iban a separar, sí, pero se iban a reencontrar a través del camino que es Jesús. Entonces, esa respuesta de Jesús, pues es una respuesta clara, es una respuesta, eh, pues inclusiva para todo aquel que lo quiera creer. Y pues Jesús llega a un momento difícil en esa noche, que es en el huerto de Getsemaní, con esa, pues sufrimiento que estaba teniendo por saber lo que venía, pero que también era necesario pasar. Y Tomás pues tuvo la fortuna de recibir esa revelación de parte de Jesús, esa respuesta, porque se atrevió a preguntar, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús dice el camino, Jesús no habla de muchas rutas, de muchos caminos, habla de que Él mismo, Jesús, es el camino. En otro evangelio, por ejemplo, en el evangelio de Mateo, leemos que em, Jesús pasó por un momento difícil, porque también Él lloró, sufrió, dice la Biblia que sudó como gotas de sangre y suplicó a su Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, sino la mía. O sea, eran momentos difíciles para Jesús, pero él sabía que tenía que pasar por ese sufrimiento porque iba a proyectar el camino para que pudiésemos llegar al cielo y cumplir la promesa de Dios en nuestras vidas. Así es que en esos momentos de sufrimiento, pues Jesús, si le dice al Padre, si puedes, quita esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la suya. Y Jesús decide hacer lo que había venido a hacer a este mundo, entregarse por nosotros, por quitar de nosotros el pecado que pesaba en la humanidad desde el principio. Y Jesús sabía que eso era la única forma de establecer una reconciliación con Dios para nosotros, la humanidad, los hombres y las mujeres. Y por eso es que entregó su vida para dejar trazado el camino. A través de la cruz, Jesús tendió ese camino que nos permite ahora poder llegar al cielo con toda certeza si fielmente lo creemos y lo cumplimos. Entonces Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, y pues vivimos en un momento de la etapa de la humanidad donde ya la verdad es algo muy relativo. De hecho, las personas dicen que cada uno tiene su verdad. Tú tienes tu verdad y yo la mía, todos en paz. Tú dices que esto es cierto, yo digo que no, que esto otro sí es cierto, pero cada uno es feliz con su verdad. Y Jesús dice, no, yo soy el camino y yo soy la verdad, no hay otra. Y aquí no se trata de tu verdad contra la mía, se trata de que solo hay una verdad y ese es Jesús. Y el saber que solo hay una verdad en Jesús, pues nos ayuda a permanecer en el camino que nos lleva al cielo. Es muy cómodo, es muy atractivo el que cada quien quiera hacer lo que quiere establecer su propia verdad, su propia voluntad, pero pues esa no tiene sustento, que cada uno tenga su propia verdad, tiene una lógica muy defectuosa, porque no pueden coexistir dos verdades, o una es cierta y la otra falsa, o viceversa, pero no pueden ser dos verdades cuando se trata del único Dios verdadero, del único camino al cielo. No puede ser otra verdad diferente a la que Jesús nos enseña porque es algo contradictorio y una es mentira y otra es verdad. Así es que decidimos creerle a Jesús, que nos dice que Él es el único camino y Él es la única verdad. Todo lo demás puede existir, sí, pero no es lo que Jesús nos dice. Así es que, pues sabemos que Jesús es el autor de la vida, junto con el Padre estuvo presente en la creación y a través de su muerte y resurrección, pues nos abre este gran camino para llegar al cielo. Y no es simplemente un principio de verdad, es Jesús mismo es la verdad, es una afirmación que él hace de sí mismo, en la que nosotros debemos de creer. Por eso es que
Nuestros principios éticos y morales están basados en lo que Jesús nos enseña, porque esa es la única verdad. No podemos dar lugar a algo diferente. Cada uno de nosotros, pues entonces se somete a la verdad de Jesús, porque esa verdad sí es absoluta y eso nos hace permanecer en el camino. Entonces, la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y bueno, pues sabemos que Jesús vino a darnos vida eterna a través de su sacrificio. El Evangelio de Juan comienza así, diciendo que Jesús es la vida. Así lo dice en sus primeros capítulos. Luego así lo declara a la mitad del Evangelio, en donde habla de que tendremos vida eterna en Jesús y termina su Evangelio, este Evangelio de Juan, afirmando que a través de Jesús recibiremos vida eterna. Entonces, Él es la vida, Él es el camino, la verdad y la vida. Y si leemos, por ejemplo, el Evangelio de Juan en el capítulo 1 y el versículo 4, dice, de la palabra es Jesús, dice, de la palabra nace la vida, y la palabra que es la vida es también nuestra luz. Entonces sabemos que se refiere a Jesús. Yo estoy leyendo ahorita la versión de la traducción del lenguaje actual, donde nos dice la palabra que es la vida es también nuestra luz, es lo que nos guía y nos marca la claridad en el camino. A la mitad del Evangelio de Juan, bueno, no a la mitad, en el capítulo 3, un versículo impresionante que seguramente ha quedado grabado en tu mente y en tu corazón porque es el versículo que he visto que la mayoría de las personas lo sabe. Dice Juan 3:16, Dios amó tanto a la gente de este mundo que se entregó a sí mismo, que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otras versiones, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y se sigue haciendo referencia a Jesús, que Él es la vida, que a través de Él tenemos vida eterna. Y este Evangelio de Juan, a lo largo de todo el Evangelio, pues identifica a Jesús como la vida. Ya por ahí del capítulo 20, Juan 20:31, dice así, pero las cosas que aquí se dicen se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que así, por medio de su poder, ustedes reciban vida eterna. Entonces, todo el Evangelio de Juan prácticamente afirma que Jesús es la vida. Y bueno, pues Jesús lo resumió en una frase, soy el camino, la verdad y la vida, pero en realidad su testimonio, la relatoría acerca de sus hechos y todo, pues refleja la vida eterna que ha ganado para nosotros. Así es que Él vino a dar su vida por nosotros, para nosotros, y esa misma entrega de Jesús al morir y vencer a la muerte, pues nos ha hecho tener la esperanza de la resurrección, de morir temporalmente en este mundo, nuestro ser físico, pero nuestro espíritu vivir en la eternidad con Dios, con un cuerpo totalmente renovado, porque allá en el cielo, pues son otras las condiciones en las que vamos a vivir y pues es un cuerpo, declara Corintios, hecho para vivir allá en el cielo. ¿Por qué? Pues porque solo a través de Jesús podemos lograr esto. Él se entregó voluntariamente, él fue llevado a la tumba, pero no permaneció ahí. Y el Jesús en el que creemos, pues no está en la tumba, ¿verdad? Está vivo y eso es lo que nos ofrece ahora. Así es que, pues, para la plática de esta tarde me gustaría ir cerrando con algunas preguntas o recomendaciones. Primero, que aunque pueda parecerte a ti obvio lo que estoy hablando acerca de Jesús, porque tú ya conoces la palabra, porque tú tienes esa convicción, pues de todas maneras no lo vemos y que la conclusión de la plática de esta tarde es que cada uno de nosotros se asegure de saber cuál es el camino que lo lleva a Dios, de que no haya ninguna otra opción, ningún otro estorbo,
porque aquí, a diferencia del navegador, pues no, como dije, no hay opciones de rutas. Aquí no valen los atajos. Aquí es la misma ruta para todos, es el mismo camino, no hay de paga, no hay libre y solo hay un camino, se llama Jesús. Así es que, pues nada más a tono el tema de esta tarde para este segmento que se llama Caminando con Jesús. Y bueno, yo creo que este es un pequeño recordatorio para, pues, avivar nuestra esperanza, ¿verdad? Lo que anhelamos, aún que no sabemos cuándo va a suceder el momento en que Jesús venga y nos lleve ahí en el cielo, nos arrebate para irnos al cielo con Él como su iglesia y luego para estar con Él en el reino milenial que va a establecer aquí en la tierra y para vivir esa eternidad que nos ha prometido. No sabemos el momento, pero sí sabemos que va a suceder. Solo debemos de asegurarnos de estar en el camino y no junto al camino, como esa semillita que quedó junto al camino y pues no se dio la semilla porque pues el sol la quemó, ¿verdad? O cayó entre los pedregales y todo, no. Debemos de seguir y permanecer en el camino que Jesús ya nos ha revelado a través de sus enseñanzas en los evangelios. Así es que, pues gracias por tu atención. Yo espero que este pequeño recordatorio de lo que Jesús ha dicho para todos los creyentes hoy, pues sea algo que reafirme lo que tú ya crees o que te reanime en lo que has creído y que juntos podamos llegar al destino que se ha fijado para todos los creyentes en Jesús. Muchas gracias por tu atención. Te espero la siguiente semana. Recuerda, este segmento Caminando con Jesús se transmite los días martes a las 4:30 de la tarde, hora de la Ciudad de México, o 5:30 de la tarde, hora de Colombia. Gracias por seguir este segmento. Que tengas el resto de un buen fin de semana y que pases bien el resto de la semana. Muchas gracias. Hasta luego.